Muy buenos días. Antes de iniciar, me permito solicitar a quienes nos acompañan en esta conexión que mantengan su audio apagado para evitar la contaminación auditiva. A nombre de la Universidad de Tijuana, CUT, y del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, les damos la más cordial bienvenida al diálogo 50 aniversario de las relaciones entre México y China. A continuación, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Preside este evento el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector del Sistema CUT Universidad. Le acompañan Yu Yue, cónsul general de la República Popular China en Tijuana. Jorge Nuño Jiménez, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Eugenio Anguiano Roche, primer embajador de México ante la República Popular China. Así como el maestro José María Ramos, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte. En este momento, toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza para que nos comparta un mensaje de bienvenida a este evento. Muy buenas tardes. Quiero saludar muy afectuosamente a la señora cónsul de la República Popular de China en Tijuana, al señor economista Eugenio Anguiano, primer embajador de México en la República Popular de China, al señor licenciado y coronel Jorge Nuño Jiménez, al señor José María Ramos, investigador del COLEF. Y saludar a la vicerrectora Jenny Marmolejo y a todo el personal de nuestra institución. Les agradezco mucho que nos acompañen en este evento para conmemorar los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México. Fue un evento particularmente importante porque resulta el producto de una política internacional activa del señor presidente Luis Echeverría Álvarez, quien se propuso ampliar las relaciones de México con muchos países del mundo y en el caso concreto de China Popular, cancelar las relaciones absurdas que se mantenían con la China de Chiang Kai-shek para mantenerlas con la República Popular China, con la gran nación china. Me da particularmente mucho gusto que nos acompañe la cónsul, porque fue un acto impresionante. El presidente Echeverría hizo un viaje en 72 a China, se reunió con diversos funcionarios, Chiang Kai-shek, quien lo acompañó por diversos lugares, y un buen momento fue invitado para visitar la casa del gran líder Mao Zedong. Convivieron con una enorme cordialidad y se establecieron lazos de amistad profundos con la República Popular China.
se vivía un momento de gran tensión internacional, porque inopinadamente la República Popular China y la entonces Unión Soviética mantenían una relación difícil, con dificultades muy serias. Y el presidente Echeverría estaba dispuesto a reunirse con todos los jefes de Estado, independientemente de su ideología. Por eso fue a China. Y yo le escuché alguna vez en muchas de las pláticas con las que me ha privilegiado, que le habló el presidente Nixon para pedirle que le ayudara para que no se aprobase en las Naciones Unidas la entrada de China Popular a las Naciones Unidas en la Asamblea General, porque él tenía algunos pequeños problemas que arreglar con China y que lo invitaba muy cordialmente para que fuese hasta el 72. ¿Cómo no? Lo vamos a ver, seguro que sí, lo platicaremos. Y de inmediato llamé al secretario de Relaciones Exteriores y le dije que había pactado con Nixon una reunión de Estado y había pactado que además pronunciase un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Y me fui, pronuncié el discurso y les dije que Estados Unidos era el ejemplo de la democracia, que era el líder de Occidente y que me sentía muy honrado que me recibiera el Congreso. Y luego de los aplausos entusiastas de todos los senadores y los diputados, dejé caer mis brazos intencionalmente y les dije escuetamente: lástima que esta gran nación esté preocupada por arreglar a toda prisa problemas que tiene con países lejanos y no se preocupe por resolver los que tiene con sus vecinos. Jamás alguien en el Congreso, en calidad de invitado, se había atrevido a pronunciar un discurso así. Por la noche, en la cena de Estado, en la reunión de Estado, dice que Nixon estaba un poco molesto y le dijo: ¿por qué hizo eso en el Congreso? Y le sacó una cantidad enorme de fotografías del Valle Mezquital, del Valle de Mexicali, totalmente inundado de sal, con una capa blanca de sal que tenían 10 años tirando los agricultores de Arizona a la presa Morelos del Valle de Mexicali. Por esto, señor. Y Nixon se sorprendió. ¿Qué es? Es el Valle de Mexicali, dañado por las empresas agrícolas de su país que están tirando la sal después de lavar las tierras. Y tiene 10 años México reclamándolo y no le han hecho caso. Lo cierto es que en ese momento reaccionó Nixon y se sentaron las bases para resolver el problema de inmediato, para que construyese Estados Unidos un canal directo que sacara las aguas hacia el Golfo de California y que dejase de entrar agua salina a los campos de riego del Valle de Mexicali que estaban inutilizados. Nixon reaccionó positivamente
Y la gira del presidente Echeverría fue extraordinariamente exitosa. Sembró las bases para una relación comercial y de intercambio científico con China. Y México y China eran países del tercer mundo en aquel momento. China estaba preparado para dar el gran salto que la ha convertido ahora en la segunda economía mundial. Y México también estaba preparado para construir un estado industrial. Tanto así que hay un documento que yo tengo en el cual Kissinger y su séquito académico están planeando el 76 qué hacer con México, que está decidido a convertirse en un estado industrial. Y dicen, imagínense un estado industrial como Japón en el sur de nuestra frontera. Tenemos que evitar acomodo de lugar porque México ha logrado autosuficiencia energética, en siderurgia, en petroquímica, y está preparada para dar el gran salto a una potencia industrial. Pero los más liberales, como el Ted Kennedy y el gobernador de California, Jerry Brown, no crean que pensaban distinto. Ellos pensaban incluso si tenía que ser el caso invadir a México para evitar que se convirtiera en un estado industrial. Pues bien, China se lanzó para ser la gran potencia económica y México se quedó estancado por el mal manejo que se hizo de la política del país a partir de que el presidente Echeverría entregó la presidencia. Es de una enorme relevancia para México la relación con China popular. Mantenemos un intercambio alrededor de 100,000 millones de dólares al año, aunque México importa la mayor parte de esa cantidad, y desde luego está muy lejos de los 700,000 millones de intercambio que tiene con Estados Unidos. Pero si México se abre a la inversión china, puede tener una enorme oportunidad de desarrollo. México requiere recuperar la voluntad política que tenía Luis Echeverría de convertir a México en un país de un gran desarrollo industrial. Ojalá las nuevas autoridades y las que vengan entiendan que el futuro de México es ese. Porque ciertamente ha caído la industria, pero es industria de maquila, no de productos finales, no de valor agregado. Y lo que requiere México es una poderosa industria que compita en el ámbito internacional, que le dé a nuestros ingenieros, a nuestros científicos, la oportunidad de crear y de aportar sus conocimientos. Le doy las gracias a nuestros invitados y les agradezco mucho que hayan tenido la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector, el maestro Jesús Ruiz Barraza. Antes de la participación de nuestra siguiente invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Yu Yue ha sido diplomática en Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú,
De 2011 a 2017 fue consejera y vicedirectora de la División de América Latina y el Caribe en la Cancillería China. De 2017 a 2021 fue observadora adjunta de China en las organizaciones de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos. A partir de septiembre 25 de 2021, ocupa el cargo de Cónsul General de China en Tijuana. Queda con ustedes la señora Yu Yue. Muy buenos días, señor rector, señor embajador y amigos de la Universidad de Tijuana y el Centro de Estudios del Tercer Mundo. Yo agradezco mucho a ustedes que me inviten a esa conferencia con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México. Ustedes son conocedores, ¿no?, de China. Debe saber una frase que ha dicho el Confucio hace 2000 años. Él dijo, el que tiene 50 años de edad debería ser conocedor del destino que impone la naturaleza. Entonces, yo pienso, ¿qué es el destino natural entre China y México? Después de medio siglo, ¿no?, de meditación y práctica de nuestras relaciones. Yo pienso que se puede resumir en lo siguiente. En primer lugar, una base sólida de amistad entre China y México, porque nuestros dos países nunca han tenido conflictos fundamentales en la historia. Nuestros países se apoyan uno al otro en muchos asuntos y comparten puntos comunes en ámbito regional e internacional. Como ustedes, el señor me ha contado, estoy muy conmovida de que el señor sobre los episodios, ¿no?, que usted ha contado. Y yo pienso que nuestros antecesores, ¿no?, nos han explorado un camino correcto para nuestras relaciones. Entonces, para nosotros tenemos esa responsabilidad de seguir o ampliar este camino hacia una correcta dirección. Yo soy testigo de la elevación de nuestras relaciones diplomáticas a un relacionamiento a la de asociación estratégica y integral hace 9 años. Y China aprecia mucho que el presidente mexicano actual, López Obrador, en el año pasado dirigió la ceremonia de petición de perdón por agravios a la comunidad china en Torreón en 1911. Nos parece un gesto de compromiso, responsabilidad y amistad por parte de México a China. Mientras el año pasado, China apoya a México en su lucha contra coronavirus, una nueva área de cooperación, ¿no? Proporcionamos 34 millones de dosis de vacunas, que significa 17% de las vacunas recibidas de México del mercado internacional. También el año pasado el presidente de China, Xi Jinping, envió mensajes al presidente mexicano en los que ambas partes ya mostraron la voluntad de estrechamiento acelerado en las cooperaciones en todos los ámbitos. El segundo lugar de nuestro destino natural, me parece, se trata de la gran potencialidad de cooperación económica. Ustedes saben que el volumen comercial bilateral aumentó ya 7,000 veces en los últimos 50 años. La cifra solo era de 30 millones de dólares en el año 1972, mientras en el año pasado ya alcanzó a 80,000 millones de dólares. China ha convertido en el primer socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico, en su segundo socio comercial en el mundo y en su segundo mercado de exportación. En cuanto a la promoción de inversiones a México, se destaca que la inversión extranjera directa acumulada procedente de China ascendió a 1,700 millones en 2021, lo que deja un gran espacio de aumento. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el señor Jesús Ruiz Barraza, que ha contado que México tiene su voluntad de convertirse en un país totalmente industrial.
Yo creo que México ha logrado bastante, ¿no? En sus cooperaciones con su vecino del norte, pero la gente inteligente no debe poner todos los huevos en una misma cesta. Hay que dividirlo, ¿no? En varias para aumentar la oportunidad. China es una buena opción. En tercer lugar, y yo creo que entre nuestros dos pueblos existe un entendimiento y aprecio recíprocos culturales. China y México respetamos la diversificación de las civilizaciones del mundo y los pueblos de ambos países están cada vez más interesados en conocer las culturas uno al otro. En la Ciudad de México y Mexicali, ustedes conocen muy bien, hay comunidades chinas como la chinesca. En México ahora ya tenemos 5 institutos de Confucio que cada año tiene más de 30,000 estudiantes registrados. Mientras México ha celebrado durante los últimos años muchas exposiciones culturales en China, como la civilización de Maya, la arte de plata mexicana y actualmente una réplica de hielo de pirámide de Chichén Itzá ya está iluminando, ¿no? En la Feria Internacional de Hielo y Nieve en la ciudad de Harbin, la ciudad conocida como la capital de hielo en China. Todas estas exposiciones han causado cálidas repercusiones en la sociedad china. Antes de la expansión epidémica, la cifra de los turistas chinos en México ya alcanzó a 100,000 hasta 150,000 cada año, gracias a la profundización de entendimiento e intercambio cultural y la apertura de 30 vuelos directos entre ambos países. Pero lamentablemente, debido a la epidemia, esos 3 vuelos directos ya están interrumpidos. Pero ya yo estoy segura de que para un futuro no muy lejano se va a recuperar, ¿no? Se va a reanudar esos vuelos directos. Por eso yo creo que los éxitos logrados en el medio siglo de nuestras relaciones han mostrado que los intereses comunes, los sentimientos de cariño natural entre nuestros dos pueblos y la voluntad política compartida de llevar más adelante estas relaciones han sido y serán fuentes fructíferas para la animación y promoción de nuestra amistad y cooperación. Señores, hoy es 14, ¿no? El día de Valentín, pero todavía estamos en el periodo de festejo del Año Nuevo Chino de Tigre. En China, el tigre simboliza la valentía, el coraje y el ánimo. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad de enviar y de hacer llegar a todos ustedes y a sus familiares los mejores votos de un Año Nuevo Chino que el tigre representa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la cónsul Yu Yue. A continuación, antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, comparto con ustedes lo siguiente. Jorge Nuño Jiménez, militar y abogado, estudió en el Colegio Militar de México y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México, representante gubernamental en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así como de la Comisión Económica para África en las Comisiones Económicas para América Latina y el Caribe. Actualmente es director general del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y conferencista en temas de cooperación internacional. Queda con ustedes el licenciado Jorge Nuño Jiménez. Queridos amigos, muy buenos días. Felicito cordialmente al maestro y amigo de muchos años, el profesor Jesús Ruiz Barraza, muy amigo del presidente Echeverría y muy vinculado siempre a la República Popular de China. Él ha sido un testigo de todo el origen y el desarrollo de las relaciones amistosas y diplomáticas entre estos dos países amantes de la paz. La felicito, señora cónsul Yu Yue.
de cómo la relación entre México y China rebasa más allá que un simple mercado. Las relaciones van y trascienden a las relaciones de amistad con un sentido de cooperación internacional. Es de todos sabidos que la relación entre México y China data de muchos años. Desde el siglo XVI hubo una empresa que brilló, una empresa comercial, la Nao de China, que estableció los contactos comerciales. Esa empresa dio frutos. Pero la Nao de China o de Manila duró 250 años. Se establecieron intercambios de productos, de porcelanas, la plata mexicana. Fue de curso legal en aquel entonces, en el siglo XVI, en China. Posteriormente hubo otros contactos. Después del triunfo de la revolución, China establece un estado respetado y es el general Cárdenas el que visita China. Todavía no teníamos relaciones diplomáticas, el 21 de enero de 1959. Después irá otro presidente, Adolfo López Mateos. En aquel entonces, al expresidente Lázaro Cárdenas lo recibe el presidente Mao. Es el primer contacto de un exmandatario con China. Hoy, Día de la Amistad, 14 de febrero. Un 14 de febrero de 1972 quedará marcado por el Día de la Amistad. México da un gran salto hacia adelante y decide, con uso de su soberanía no alineada, autónoma y no subordinada, a pesar de las sugerencias, comillas, muy respetuosas, muy diplomáticas de los Estados Unidos, México hace todo lo contrario. Decide el titular del Ejecutivo Federal asistir a las Naciones Unidas y pronunciar un discurso que, dicho sea de paso, fue para mí de una gran emoción haber asistido a esa ceremonia como un modesto ayudante del presidente. Fue aquel 25 de septiembre de 1971 cuando Albania presenta una iniciativa seguida por otros 23 estados. El presidente Echeverría, el 5 de octubre de 1971, pronuncia un discurso que va a ser el faro de luz para establecer relaciones diplomáticas, diciendo que un avance trascendental para realizar el principio de universalidad sería dar la bienvenida durante aquel periodo de sesiones a los representantes de la nación que alberguen su territorio a la cuarta parte de la población mundial, la República Popular de China, y al mismo tiempo reconocer que la soberanía e integridad territorial de la nación china son jurídicamente indivisibles. Esto dio pauta para que después, el 25 de octubre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de China como miembro de las Naciones Unidas y su asiento en el Consejo de Seguridad. Esto representó uno de los mayores logros
de la organización internacional después de su génesis en 1945. El comunicado conjunto fue firmado el 14 de febrero de 1972, hace 50 años, por un embajador muy destacado que en ese entonces era el delegado mexicano don Alfonso García Robles y el embajador de China, la ONU, Wang Hua. Después de lo anterior, del establecimiento de relaciones diplomáticas, el presidente mexicano decide visitar la República Popular de China, inolvidable, del 19 al 24 de abril de 73, hace 49 años. Fue recibido calurosamente desde la escalerilla del avión por un gran personaje que después sería el arquitecto de la modernización de China, Zhou Enlai y Deng Xiaoping. Una gran alegría embargaba la recepción en la escalinata cuando baja la explanada del aeropuerto. Ahí hay un testigo que su relato va a ser muy importante, desde luego, el primer embajador de México, Eugenio Anguiano Roch. Muy destacadamente, el presidente iba con una gran mujer, la compañera María Esther, su compañera de toda la vida. Digno de encomio, quiero subrayar, fue la estatura política, ética y moral de don Alfonso García Robles. No quiero ahondar más para dejarle espacio al relato que nos hará Eugenio Anguiano Roch, pero sí quiero mencionar a un personaje que casi no se le menciona, un general, el general don Manuel Aguirre Palomino, que fue el primer agregado militar de México en China. Hoy se encuentra, el general está hospitalizado. Desde aquí, seguramente nos está escuchando, le envío un saludo fraternal y muy respetuoso con nuestro reconocimiento por su labor que desarrolló como primer agregado militar. Creo que esto, la hazaña, la epopeya de haber establecido esta relación diplomática trasciende a la historia. México admira mucho a China y es admirable que en solo 40 años de ser un país del tercer mundo atrasado, logró posicionarse como la segunda potencia económica mundial. ¿Cuáles fueron las claves? Por supuesto que aprovechó la apertura, la cooperación y la modernización de su agricultura, de su tecnología y un tema, cómo modernizó su educación. Dio un salto hacia adelante. Hoy, en este centro de estudios, estamos de fiesta. Al presidente Echeverría lo he servido más de 50 años y me ha permitido ser testigo de la historia, que mucho me enorgullece. He viajado muchas veces y he observado la gran transformación que desde aquella vez que visitamos China, las primeras visitas, pues ahora nos ha sorprendido a todo el mundo con su discurso de defensa de la paz, de la cooperación, de defensa, por supuesto, del orden internacional. En aquel entonces, en la visita en 73, hubo una gran sorpresa. China reconoció y se adhirió
al Tratado Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares en América Latina. Aprobó la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. La amistad y la cooperación de estas dos repúblicas son trascendentes. Todos los presidentes mexicanos han visitado China. Por lo anterior, felicito cordialmente al señor embajador actual de China, que ha hecho grandes aportaciones para elevar la relación a un nivel estratégico. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa a la Universidad de Tijuana, que quedará en los anales de la historia. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Jorge Nuño. Enseguida, antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Eugenio Anguiano Roche, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado en las universidades británicas de Leeds y Sussex, Fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. En el servicio público trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la de Relaciones Exteriores de 1991 a 1994. Fue embajador de México en Costa Rica, en 2 ocasiones en China, además de Argentina, Australia y Brasil. Representante permanente de México en las Naciones Unidas, Viena. Miembro de la Junta de Gobernadores de Organizaciones Internacionales de Energía Atómica. Representante suplente de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. De 1994 a 2008 fue profesor e investigador del Colegio de México, director del Centro de Estudios de Asia y África y coordinador del Programa de Estudios APEC. Es coautor de varios libros y es profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica desde enero de 2009. Queda con ustedes el señor Dr. Eugenio Anguiano Roche. Su micrófono, doctor. ¿Ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Ahora sí, tenía un problema en mi recepción. Bueno, en primer lugar, le agradezco al señor rector Jesús Ruiz Barraza esta invitación a la Universidad de Tijuana, a la señora cónsul Yu Yue de la República Popular China también, mi agradecimiento y mi felicitación por su intervención, y desde luego a mi amigo Jorge Nuño Jiménez por sus palabras tan encomiosas y alentadoras. Déjenme hacer un relato de cómo es que se inician las relaciones entre México y la República Popular China, con un antecedente. Las relaciones de México con el país llamado China datan de 1899, cuando se establecieron en Washington con representantes de México y representantes del imperio de China, de la dinastía Qing. De manera que tenemos más de un siglo de contactos, aparte de los históricos a los que ya hizo referencia Jorge Nuño, y eso establece un antecedente, digamos, una cobertura cultural y política que hasta nuestros días se ha venido acumulando y nos ha llevado por caminos de encuentros, no solo económicos y comerciales, sino también, como ya se dijo repetidas veces, culturales y educativos. En 1972, cuando me tocó llegar con mi familia a China, a la República Popular China, después de que el señor presidente Luis Echeverría Álvarez me había nombrado, me había propuesto para que fuese el primer representante de México en ese gran país de Oriente, la ciudad de Beijing era una ciudad con muchas características de ciudad rural. Claro,
el centro de la ciudad, ese gran eje de este-oeste, la avenida de Chang'an, Larga Paz, era, como siempre ha sido, majestuosa por la existencia de palacios históricos como el Palacio Imperial del Kukung. Pero el país andaba rondando los 800 millones de habitantes. Y como ya se señaló, era un país pobre, aunque muy egalitario. La riqueza se distribuía de manera muy, si no totalmente pareja, menos desigual que en otros países de aquella época, del mundo de aquella época. La misión que me encomendó el presidente Echeverría tenía un sello marcadamente político. Todavía China popular no se abría al mundo en términos económicos. Eso sería hasta 10 años después. El concepto fundamental, la visión fundamental que tenía el presidente Echeverría era encontrar un socio importante en Oriente, en Asia y en el mundo, como era la República Popular, que coincidiera con nuestro país en términos del mantenimiento de la paz, de la cooperación internacional y sobre todo para que esa cooperación se acentuase en el contexto de lo que ya dijo el señor rector, el tercer mundo. Es interesante recordar aquí un punto. El concepto de tercer mundo había surgido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, donde se formó, en la primera conferencia, se formó un grupo de países de América Latina y el Caribe, África, Asia, que eran 77 países. El grupo de los 77, el G77, era la corporación tangible, política, del tercer mundo. China, un país en desarrollo también, no podía ser miembro del G77 porque China, al recuperar la República Popular, al recuperar el asiento, legítimamente el asiento de representante único del país llamado China, heredó los cargos que tenía la República de China en las Naciones Unidas, incluyendo el de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. De tal suerte que en el contexto de la internacional de aquella época, que había, bueno, el primer mundo, que era el primer mundo desarrollado capitalista, el mundo socialista encabezado por la Unión Soviética, el tercer mundo era ese G77, y un cuarto concepto político era la República Popular China, que desde entonces, sin gran potencia, sin ser, lejos de ser potencia económica, jugaba en el juego político internacional un papel fundamental. Era un actor internacional notable y destacable. Por eso el presidente Echeverría buscó un acercamiento que en primera instancia era político. Claro, ahí se lograron algunos acuerdos importantes. Uno ya lo mencionó Jorge Nuño. Fue China, la República Popular entonces no había suscrito el anexo 2 del Tratado de Tlatelolco, que estaba abierto para las potencias mundiales, aquellas que tenían bombas atómicas, y una de ellas era China. Los otros eran Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Entonces, mientras que no firmasen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y potencias nucleares a la vez el protocolo adicional 2 del Tratado de Tlatelolco, este tratado no podía entrar en vigor. Ya había sido firmado y ratificado por los países que integrarían la primera zona desnuclearizada de la historia, pero no entraba, no se hacía efectivo el tratado. Entonces era muy importante. China y Francia no lo habían firmado. La Unión Soviética lo tenía en suspenso. Cuando el presidente Echeverría logra, en su visita a la República Popular en abril de 1973, logra que China suscriba anuncie que va a suscribir el protocolo adicional 2 del Tratado de Tlatelolco, se abre la puerta para que entonces todos los países de América Latina y el Caribe que eran miembros del mismo lo hiciesen efectivo
y así, repito, surge en la historia de la humanidad la primera zona, región libre de armas nucleares. El otro concepto, el otro aspecto político que empujó el presidente Echeverría con las conversaciones con el primer ministro Zhou Enlai, que ya mencionó Jorge Niño, y en la entrevista con el presidente Mao Zedong. El presidente Mao Zedong era presidente del Partido Comunista, no ocupaba un cargo en el Estado chino. El jefe del Ejecutivo en China entonces era un presidente provisional, a quien yo le presenté cartas credenciales, el señor Tung Pigu. Mao Zedong era el dirigente del partido y consecuentemente el líder máximo del país, pero no ocupaba ningún cargo oficial en la estructura del Estado chino. De manera que las entrevistas que hubo del presidente Echeverría cuando hizo su visita a ese país, primero la parte funcional de Estado a Estado, que era Zhou Enlai como primer ministro, y luego la parte de concepción política, entendimiento, que era el presidente Zhou Enlai, se logró integrar el presidente Echeverría un diálogo que cubría todos los aspectos posibles de cómo se podría México y la República Popular, cómo podrían integrar visiones políticas de carácter internacional, de carácter global. Déjenme decirles que cuando se hizo esta visita del presidente Echeverría, en el protocolo oficial no figuraba que se reuniesen el presidente Echeverría con el presidente del Partido Comunista, Mao Zedong, porque no cabía. Entonces, pero finalmente, después de arduas negociaciones, todos sabíamos, y me lo habían dicho los amigos chinos, que esa visita se iba a hacer, pero que no la podían anunciar antes. Y efectivamente, finalmente se hizo, y yo tuve la fortuna de asistir a ella junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabasa. Muy pocos embajadores de mi época, muy pocos, se contaban, yo creo que con los dedos de la mano, tuvieron la fortuna de estar presentes en alguna reunión con el presidente, con Mao Zedong. En esa reunión, la conversación fue muy interesante porque Mao Zedong planteó el concepto que tenía él, y consecuentemente el Partido Comunista de China en aquel entonces. Y se lo resumo así. Ellos decían, Mao Zedong decía, que en el mundo había una confrontación permanente entre las dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y en medio quedaban los demás países, unos bajo la esfera de influencia soviética y otros bajo la esfera de influencia estadounidense. Consecuentemente, había que reunir lo más posible a esos países intermedios para que juntos, o el mayor número posible de ellos, pudiesen servir como contrapeso de esas dos superpotencias nucleares y políticas. Y terminaba diciendo Mao, de esas dos superpotencias, la más peligrosa, decía él entonces, es la Unión Soviética. El presidente Echeverría respondió a esa imagen, a esa percepción, de una manera que a mí me dejó realmente sorprendido. Primero, él no recogió exactamente el contexto de un conflicto entre dos superpotencias, sino recogió el concepto de que las relaciones internacionales tendrían que seguirse basando en principios básicos de mantenimiento de la paz, de igualdad jurídica entre las naciones y no intervención. Y de ahí se desprendió una concepción político, o una concepción geopolítica, que yo hasta estos días recuerdo como un ejemplo que clarificaba lo que entonces estábamos viviendo, y de alguna manera parte de eso seguimos viviendo ahora en el contexto global, en el contexto internacional. No quiero extenderme mucho porque esta es una reunión para celebrar los 50 años de las relaciones entre México y la República Popular China, pero simplemente quise hacer este relato breve de cómo se inician, cuál fue la piedra fundacional de las relaciones con la China nueva, con la China actual, y un país como México. Y esa piedra fundacional
fue la que permitió que se construyera un edificio ya más complejo, ya más económico, en el sentido de relaciones económicas y financieras, y también un aparato entre dos países como China y México, que tenemos valores múltiples y avances múltiples y problemas múltiples. Es decir, en nuestros días de hoy, los dos países enfrentamos dificultades. No siempre coincidimos en el contexto mundial, porque no puede ser. Los países tienen sus ámbitos de reflexión y sus ámbitos de ejecución que no necesariamente son los mismos. Pero habido esas diferencias, existiendo esas diferencias, lo importante es que en 50 años nuestros dos países han logrado superar las diferencias, conciliar lo que es conciliable y marcar la ruta para un futuro que sea de cooperación, de prosperidad y de conocimiento mutuo más profundo del que ya tenemos ahora. Yo quisiera agradecer a la Universidad de Tijuana, al señor rector Ruiz Barraza por su invitación, a mi amigo Jorge Nuño, a la cónsul Yuyue, a quien le digo que yo soy del signo de tigre, soy Laoju, y tigre, además, en la combinación con los 5 elementos, esta es tigre de agua. Así que agradezco la felicitación por el año nuevo lunar y al mismo tiempo le digo a la cónsul que yo soy del signo del tigre agua. Señoras, señores, muchas gracias por permitirles hablar con ustedes y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Anguiano. A continuación, toma la palabra el doctor José María Ramos, profesor investigador de el COLEF, para realizar algunos comentarios y moderar el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, rector Jesús Ruiz Barraza, por esta oportunidad de estar en tan importante evento donde estamos conmemorando los 50 años del aniversario de las relaciones entre México y la República de China. En primer lugar, el rector Ruiz Barraza nos hizo un recuento histórico de algunos antecedentes relevantes de lo que estamos conmemorando y sobre todo, pues, la visión que en su momento tuvo el expresidente Luis Echeverría Álvarez para fortalecer esa relación que sin duda alguna fue estratégica en su momento y lo sigue siendo, sobre todo a partir del desarrollo que ha tenido la República China en la actualidad. Posteriormente, la cónsul de China en la ciudad de Tijuana, Yu Yue, nos hace mención de la importancia de esta relación. Ella nos habla de un destino natural, particularmente por lo que ha representado esa relación desde el punto de vista histórico, el aporte que ha dado la cultura china, sobre todo históricamente, pero recientemente. Ella nos compartía la información de que cerca del 17% de las vacunas que México ha recibido han venido de China. Eso sin duda alguna refleja la importancia histórica, pero también actual de esta relación, particularmente en un contexto de pandemia. Igualmente también nos hace referencia de estos vínculos comerciales, cerca de 1.700 millones de dólares, lo que representa, vaya, pues, un gran reflejo del dinamismo comercial y que sin duda alguna es parte de uno de los grandes retos del presente y futuro inmediato para fortalecer el papel de China y sobre todo en este caso con la relación con Estados Unidos. Nos hace mención de algo que me parece muy relevante. Yo soy de la ciudad de Mexicali. Me ha tocado presenciar el gran crecimiento que ha tenido la comunidad china en esa ciudad, particularmente el sector restaurantero, pero también la cultura china, los eventos que se están haciendo. Actualmente la actual política pública de la actual alcaldesa de Mexicali ha fortalecido el crecimiento, los vínculos con esa comunidad china, se ha fortalecido también el crecimiento de la infraestructura, por lo tanto se avecina y yo creo que se va a seguir fortaleciendo ese conocimiento para las actuales y futuras generaciones de lo que representa China para una ciudad como en Mexicali. Incluso se dice que en Mexicali existe el mayor número de restaurantes chinos en América Latina. Ahí la cónsul nos podría ayudar, pero bueno, esa es una de las precisiones que se dice. Otro elemento que nos parece relevante es este vínculo estudiantil.
que se ha dado de intercambios para que poblaciones chinas vengan a México para aprender el español y viceversa, ¿no? Y esto que comentaba, que me parece también muy interesante, lo que representa este nuevo año chino, sobre todo lo que representa el tigre, valentía, coraje, ánimo, y sobre todo, bueno, pues esa disposición de que en este contexto que tenemos un nuevo chino, los votos entre las comunidades, pero sobre todo en los países, se pueda fortalecer. Igualmente, el licenciado y teniente Jorge Nuño nos hace también un recuento muy importante. En lo particular ha sido testigo, como él lo mencionó, de la historia de esas relaciones entre México y China, y sobre todo en ese año que sin duda alguna refleja la importancia, lo que fue el 14 de febrero de 1972 en compañía, vaya, pues de un gran diplomático mexicano como el Alfonso García Robles, que como sabemos en el año de 1982 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que lo compartió con la sueca Álvarez Reimer Midal. Él nos hace recuento de una serie de conceptos claves que han caracterizado la relación México-China, pero sobre todo en esa coyuntura, la importancia de la soberanía, la importancia de la integración y cómo estos conceptos de alguna u otra manera han impactado en la política pública de ese país y que han sido o fueron en su momento, vaya, pues un ejemplo a tratar de seguir, a tratar de adoptar algunas enseñanzas de política pública y sobre todo los grandes logros que ha tenido China en materia de agricultura, cómo ha modernizado la educación, entre otros. Y sobre todo estos dos grandes conceptos, la relevancia de la paz y el orden internacional, en donde sin duda alguna México ha hecho una serie de grandes aportes en materia de lo que significó el Tratado de Tlatelolco y particularmente este énfasis de la no proliferación de armas nucleares, que fue, como lo comentaba el teniente Jorge Nuño, fueron los aspectos a partir de los cuales se logró el apoyo por parte de China. Finalmente, el doctor Eugenio Anguiano Roche nos hace mención, pues sin duda alguna, el entusiasmo que nos menciona el doctor en el sentido de haber sido el primer embajador en China, todo lo que representó esa relación con el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabasa, para tratar de fortalecer una relación importante y sobre todo porque lo que nos comentaba, ¿no? De que en ese momento China no formaba parte del G77, por las razones que él nos comentó, en donde sin duda alguna pues habría ahí ciertas susceptibilidades de la visión que se estaba construyendo en esa coyuntura, ¿no? Y finalmente, bueno, pues nos hace votos acerca de la importancia que tiene tratar de conciliar, en este caso, las diferencias para tratar lo que yo comentaba de la importancia que tiene el sector restaurantero. Para el licenciado y teniente Jorge Nuño, la pregunta que le hace parte del público es, con esa experiencia, teniente, que usted vivió en el sentido de ser un actor protagónico del crecimiento, del desarrollo, tanto de ese país, pero sobre todo en este caso de las relaciones México-China, ¿cómo poder fortalecer las experiencias de lo que le ha dado China en materia de su política de industrialización, que sin duda alguna es un tema particular, sobre todo considerando el crecimiento, los avances y lo que ha caracterizado de alguna u otra manera, en este caso, la relación con Estados Unidos? Y en ese mismo tono se le plantea una interrogante al doctor Eugenio Anguiano en el sentido de, en este contexto en donde la influencia, el crecimiento, tanto de la cultura como del papel que en este caso ha tenido China, ¿cómo tratar de conciliar las diferencias en el marco en donde pues se requiere fortalecer, vamos, lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿no? Creo que la coyuntura actual amerita seguir fortaleciendo valores que en su momento dieron pie a caracterizar o fortalecer esa relación desde el punto de vista de la paz, de la soberanía, pero sobre todo de la armonía entre los pueblos. Le daremos la palabra en primer término a la cónsul Yuyue para que nos dé sus comentarios o alguna precisión acerca de lo que representa la cultura china en la actualidad. Adelante, cónsul. Es una pregunta que también yo pienso, reflejo mucho. Yo creo que el poder de
una civilización o de la cultura no es construir la ciudad de Roma de día y noche, sino como la lluvia de primavera que alimenta la tierra y vegetación en forma silenciosa. Es decir, me parece que la función de la cultura es como la sangre en el cuerpo del ser humano, porque la apariencia generalmente parece la economía, la sociedad, parece más a la apariencia del ser humano, pero la cultura, la civilización es la sangre que forma los caracteres o las características, ¿no?, de una nación. Entonces, me parece que si es una cultura avanzada, siempre tiene el poder de incluir o integrar a otras civilizaciones y culturas, ¿no? Convertirla o, como dice, transformarla, convertirla en sí misma. Eso es la función de la cultura, de la civilización. La cuestión en los intercambios culturales entre China y México actual, me parece que todavía como dice, me parece no falta el interés mutuo de conocer uno al otro, sino tenemos que hacer más trabajos en la inclusión o integración. Yo le doy el ejemplo. Usted ha mencionado sobre muchos restaurantes chinos en Mexicali. La gastronomía parece una cosa muy vulgar, ¿no?, en la vida cotidiana, pero se ve la influencia. Las cosas más sencillas a veces son las más caras. No sé si me explico. Porque esas cosas sencillas, cuando uno no piensa que es indispensable para la vida, pero una vez que ya desaparece en su vida, se siente la influencia negativa, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer algo más en ampliar los canales de intercambio de esas culturas. Yo le doy un ejemplo. Ahora en McDonald's, en China, muchos restaurantes McDonald's en China, se vende tacos mexicanos. Claro, ojalá con algunas transformaciones de sabor para que se adopte al gusto de los chinos. Pero yo veo es una buena cosa. Hace una semana yo visité a Mexicali. La alcaldesa me dice que con la ayuda de una provincia de hermanidad china, ellos han construido un pabellón chino allá, y también me solicita que si yo puedo facilitar algunas ayudas para también brindar una estatua de símbolo de la cultura china, como un símbolo, como por ejemplo un motivo de dragón o algo más o menos. Yo pienso que, por ejemplo, vamos a celebrar algunas exposiciones de películas, por ejemplo, o de abrir más aulas o lecciones de enseñanza de idiomas en Mexicali o en otros estados que mi consulado general que tiene la circunscripción. Eso es lo que pienso, porque el intercambio personal o cara a cara a veces también es muy importante. Por otra parte, yo pienso que también tenemos que aprovechar bien las nuevas medidas tecnológicas del Internet, porque ahora con el progreso de la tecnología es más fácil, ¿no? Un vía más viable de aumentar esos intercambios. Pero yo pienso que si existe esa voluntad de ampliar esos conocimientos recíprocos en la cultura, la cosa es más fácil.
No sé si, porque se trata de una pregunta un poco compleja, pero yo pienso que hacer todo lo posible, ¿no? A mi alcance para ayudar a esa profundización cultural. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, cónsul. Encantado. Bien, igualmente ahora bueno, nos ha llegado otra pregunta para el licenciado Nuño, en el sentido de, por una parte, ¿qué papel va a jugar o puede jugar la Universidad de Tijuana y el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo para la próxima década? Yo diría, pues en la actual década, para fortalecer relaciones con China, con México y Baja California. Adelante, licenciado Nuño. Su micrófono, licenciado Nuño. Esta pregunta merece una buena respuesta. Primero, ¿cuál es el origen de la población, del poblamiento del continente americano? Somos muy orientales. Es de todos sabido los estudios serios, antropológicos que se han hecho y etnológicos, que la población de América Latina es muy oriental. Que nosotros viajen a Yucatán, la población maya, la población zapoteca en Oaxaca, son muy orientales. El modo de pensar, nos parecemos mucho. Hay una gran similitud cultural, etnológica, y está probado de que nosotros venimos no del lejano oriente, sino del cercano occidente. De nuestro punto de vista, China no está al oriente. Aquí necesitamos no ir al Medio Oriente, ir al occidente. China viene y las relaciones. Quiero darles un dato. Un investigador que estuvo con nosotros fue a hacer un estudio a China y encontró que los primeros contactos antes que Colón fueron 900 años antes, y que vinieron, hubo contactos, hubo migraciones, y que realmente eso tenemos que reconocerlo. Lo que estamos viendo hoy es un reencuentro. Después de un alejamiento, que China está muy lejos, China nos ha dado una gran lección. Ha sorprendido al mundo. ¿Cuáles fueron las claves por las cuales logra posicionarse como una potencia de nivel mundial respetada? Primero, la apertura de su país, y manda en la primera etapa, Deng Xiaoping envía a estudiar a ingenieros a todo el mundo. ¿Qué necesitaba? Tecnología. No era suficiente la mano de obra abundante que tenía, y que bueno, con eso no iba a salir del atolladero y tener un país moderno, que actualmente China le llama modestamente acomodado. De una gran modestia. Realmente China dio un salto hacia adelante. ¿En qué? En educación. Si ustedes revisan hoy las mejores tecnologías, pues China se ha recreado. Muchos dicen que ha copiado la tecnología. Lo que pasa es que se inspiró en la alta tecnología y la absorbió, y eso se reflejó en las necesidades del país. No hay aquel peligro, que el peligro amarillo, no era cierto, nos trataban de asustar. El segundo tema es cómo aprovechar el mercado. Es natural, en China ya se conocen los tacos, ya se conocen los McDonald's. Jóvenes empezaron a exportar tequila, ya se conocen tequila. Necesitamos tener una noción más clara que los actores dinámicos no solo es el gobierno,
es la juventud. Que vayan a China, que aprendan mandarín, que hagan amistades, que establezcan sociedades y dentro de esa sociedad colocar nuestros productos, la gastronomía, el folclore mexicano tan admirado. Aquí quiero subrayar que una parte no se trata de copiar, se trata de aprender juntos. Las experiencias de China pues se deben en mucho a un proyecto que funcionó. No solamente fue el gobierno, fue el pueblo. El pueblo vio los beneficios que le daba la apertura y la modernización de su tecnología. Hoy vemos aquí en todas partes productos chinos, en todos manufacturados, ya no tan baratos como en los inicios. Yo diría, aprovechemos la buena amistad, la cooperación entre los dos países. Claro, no es bien visto en este momento de rivalidades, de potencias, de que, bueno, acercarse a China, no se trata de tomar partido. Las rivalidades, hoy que están a la vista, pues están sonando tambores de guerra. China, estoy seguro que no quiere la guerra, no le conviene ni a México, ni tampoco a Rusia, ni a los Estados Unidos. Algo se esconde, pero yo pensaría, aprovechemos esta buena relación, este espíritu que se sembró hace 50 años. Vayamos a China, una vez que nos permita este bicho, este COVID, que no nos deja viajar, pero estemos preparados porque China es un gran mercado. Aprovechemos su mercado, la apertura comercial y también aquí. Ahora, hoy tenemos barreras que, pues, la inflación y otros factores que post pandemia que han afectado el comercio mundial. Yo le diría a la juventud, vayan a China, conozcan China, respeten sus costumbres, sus tradiciones y también llevemos nuestras tradiciones. China admira mucho a México, es un amigo y aquí se me pasó mencionar el relato pues, del primer embajador que nos hizo tan preciso. No fue tan fácil establecer la relación, ¿eh? Había reticencias, pero finalmente recuerdo una metáfora que nos dijeron allá, estudiantes que estuvieron en este centro de estudios, que admiraban mucho al presidente Echeverría y decían, cuando tomes agua de un pozo, pregunta quién hizo el pozo. Hay que reconocer a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue pues nos acompañó al presidente Echeverría al lado de Zhou Enlai en la visita oficial, discretísimo, no hablaba. Y después, ya al mando político, es el arquitecto de la apertura, de la modernización, muy criticado por su partido de Apertura Occidente, y les dice, no se asusten, el problema del gato no es que sea blanco o sea negro, que case ratones. Vamos a ser eficaces, no tengamos miedo. Y da el salto hacia adelante. Yo creo que eso tenemos que aprovechar, la juventud. Que se vayan a China, que creen amistades y sociedades de beneficio mutuo. Muchas gracias, licenciado Nuño. No sé si quiere hacer un comentario sobre la interrogante que nos formulan en el conversatorio de cómo el centro que usted coordina puede fortalecer la relación con la Universidad de Tijuana. Yo agregaría también el Colegio de la Frontera Norte y pues también el consulado de China en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y en general con la embajada. Bueno, el Centro de Estudios del Tercer Mundo siempre ha sido un puente. Aquí han venido y se les ha abierto las puertas sin ningún influyentismo, utilizando la amistad, pero también
No podemos olvidar, en honor a la verdad, el cariño, el afecto y la estimación que tiene el profesor Ruiz Barraza de fomentar siempre el diálogo y la cooperación. El Colegio de la Frontera Norte, pues son caminos para vincularnos. El Centro de Estudios está abierto. Aquí han venido muchos que lograron, médicos que querían estudiar acupuntura y de aquí salieron. Luego los hostigaron. Hoy la acupuntura, debemos agradecer a China esa aportación a México de una medicina que es muy importante y ahora se estudia también en el Politécnico. Hay muchas aportaciones que ha hecho China a México y México a China. El Centro de Estudios está abierto para aprovechar la amistad con otro nombre, la cooperación, el beneficio mutuo. Y estoy seguro que el maestro Ruiz Barraza, que me escucha, él tiene la misma idea, aprovechar la amistad para enviar a la juventud que le educa en otros caminos, aparte de Estados Unidos, de Europa. Hay una potencia, es la segunda potencia económica del mundo. Aprovechemos. ¿Qué necesitamos de China? 3 cosas: su tecnología, su capital y su mercado. No tenemos un plan, yo no conozco un plan que se precie. A veces jugamos y a veces nos alejamos. Y esto no es un problema político, es un problema de libertades, la libertad del mercado. El Centro de Estudios está abierto. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Bien, ahora le cedemos la palabra al doctor Eugenio Anguiano para que nos dé su opinión acerca de ese interrogante, en el sentido de que con su amplia experiencia como diplomático y sobre todo por haber sido el primer embajador en China, ¿cómo conciliar las posibles diferencias en la actual coyuntura internacional, en donde vemos ahí ciertos protagonismos, pero sobre todo el gran reto de que prevalezca la paz, la concordia y sobre todo la cooperación entre los pueblos? Adelante. Sí, gracias. Bueno, el camino que más hemos andado para tener esta cooperación con China por encima de las diferencias, pues ha sido a través de básicamente de las relaciones diplomáticas bilaterales, de las embajadas de cada país en el otro país y en los organismos internacionales. El diálogo que se establece, por ejemplo, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York ha sido constante. Pues ahí se firmó el comunicado conjunto de establecimiento de relaciones internacionales diplomáticas entre México y China. Ya se mencionó entre García Robles y Juan Hua. Ahora, el problema contemporáneo, en este momento, el problema actual, es un problema muy serio. Digamos, todavía no es crítica, todavía no es una crisis, pero la confrontación potencial en el ámbito de Ucrania, Rusia por un lado, la OTAN por otro lado, abre una serie de interrogantes. La relación que ha tenido, el diálogo que tuvieron recientemente con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, entre Putin y el presidente Xi Jinping, y el comunicado que sacaron de 5,000 palabras, a mi juicio, abre una parte constructiva, pero hay otra parte en la cual yo creo que la diplomacia mexicana no coincidiría, y es una parte muy compleja. Hay un apoyo, por lo menos verbal, de China a las demandas de Putin de que se respete la zona colchón que había entre lo que son ahora la comunidad de estados independientes, parte de las antiguas repúblicas soviéticas de Europa y otras de Asia Central, y el resto, digamos, y sobre todo en Europa, la OTAN. El acuerdo era que esa zona colchón nunca fuera objeto de atracción por parte del Occidente, a fin de que se unieran al único pacto multilateral de defensa que existe hoy en el mundo. Bueno, ahí hay margen de maniobra y margen de error. El margen de error espero que sea menor que el margen de maniobra,
que exige que la diplomacia internacional entre en juego. Yo no sé ahorita, no he seguido de cerca cómo ha sido cómo han sido las reuniones informales en Nueva York en el Consejo de Seguridad. México está ahora en ese consejo, va a estar por 2 años, termina a fines de este año, y yo creo que ahí su diálogo con el representante de China y el representante de Rusia ha sido muy amplio, porque nosotros no podemos, digamos, estar de acuerdo en que por una diferencia como la que se plantea, por un lado, la relación histórica de Ucrania y la comunidad de estados independientes, y por otro lado el concepto de que los estados independientes son también soberanos y que pueden escoger cualquier camino, no puede ponerse en términos extremos. Una negociación tiene que llevar a que los dos conceptos sean algo. Yo no ponía ese ejemplo porque ¿cuál es el camino para resolver las diferencias? Como el de ahora, el diálogo. No necesariamente se van a resolver como uno quisiera. Todos tienen que dar una parte de eso. Déjenme, si se me permiten, hacer una referencia ahora que Jorge Nuño mencionó a Deng Xiaoping. Cuando el presidente Echeverría estuvo ahí en China, estábamos en Beijing, se hizo una visita a una comuna que está al norte de la ciudad, que se llamaba entonces, las comunas populares ya no existen, se eliminaron en 1980. Esa comuna popular se llamaba entonces la comuna Siempre Verde, si los visitantes eran, como nosotros, de fuera del bloque socialista. Si los visitaban países del bloque socialista, la comuna se llamaba la Amistad Sino-Coreana. Eso refleja los matices que había en medio de una gran relación amistosa. Bueno, ahí el que nos recibió en esa comuna fue Deng Xiaoping. Yo se lo dije al presidente Echeverría, está reapareciendo a la vida política después de que había sido defenestrado por segunda vez, defenestrado políticamente. Había perdido, lo habían marginado a partir de abril de 1976. Perdón, en octubre de esa fue la segunda vez que lo defenestraron. La primera vez fue a fines de 1966 y había sido desterrado al interior de China, al sur. Y ahí estaba reapareciendo porque el presidente Mao lo necesitaba, porque Deng era un gran administrador y era de un hombre de una gran imaginación. Y efectivamente, Deng siempre estuvo planteando la necesidad del avance científico y tecnológico. Las 4 reformas que se plantearon desde la época de Zhou Enlai y luego se recogieron después del fallecimiento del presidente Mao. Las 4 reformas pues eran reforma de la agricultura, de la industria, de la defensa nacional y de la ciencia y la tecnología, que fue básico. De suerte que la relación, años después yo tendría, cuando dejé el servicio exterior y entré a la vida académica, tuve oportunidad de tener muchas relaciones académicas con universidades y con académicos de China. Reuniones con la Academia de Ciencias Sociales y otras. A través de los años he estado en varias reuniones, en varios seminarios y simposios en China, hablando de distintos temas. Una de ellas, pues siempre tenemos diferencias en muchos aspectos, y ahí los discutíamos. Una que se llamaba Taehu, una conferencia que todavía ya hace 3 años que no se repite en China. Entonces, el camino de entendimiento, estoy de acuerdo, pasa por la cultura, pasa por el conocimiento, pasa por la capacidad de reconocer la otredad del otro. Por eso en México hay las instituciones que han tratado de estudiar China a fondo. Bueno, la pionera fue el Colegio de México, que estableció el primer centro de estudios chinos dentro del centro de estudios de Asia, entonces era Asia y África del Norte. Y en China fue la Universidad de Pekín, Peitá, y sobre todo la Universidad de Shanghai, la Universidad de Fudan de Shanghai. Entonces hay caminos que se tienen que recorrer. El problema es los costos y quién va a dar las becas y quién va a financiar ese intercambio.
Yo estoy de acuerdo con Jorge, los jóvenes tienen que ir a China, nada más que tenemos que tender los puentes para que puedan hacerlo. Tenemos que tenderlos aquí en México, reactivar y refortalecer los órganos que ya teníamos en materia de intercambio cultural, científico y tecnológico. Yo creo que esos hay que revitalizarlos, no hay que cerrar las puertas, hay que trabajar en eso. Gracias. A usted, muchas gracias, doctor. Bien, hay última pregunta y está dirigida para la cónsul, Yuyue. Cónsul, en materia educativa, creo que un poco abona a lo que nos estaba comentando el doctor Anguiano. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas de China que han permitido crecer en materia económica y en desarrollo local? Le envío un saludo desde la Huasteca Potosina. Adelante, cónsul. Antes de la epidemia, cada año hay más o menos decenas de becarios, hasta 100, ¿no? Decenas hasta 100 de becarios como intercambio educativo entre nuestros países. Pero ahora sufrimos la dificultad. Claro. Debido a la epidemia, y muchos becarios, como dice, universitarios mexicanos ya volvieron a su tierra natal y no puede seguir su estudio en China. Eso es la dificultad. Y yo no veo una fecha definida que cuándo se puede reanudar esos programas. Ojalá, ojalá para el año que viene, porque ahora China sigue aplicando el control más estricto en el mundo. Llamamos una política de COVID-19 cero. Y cuesta mucho, no solamente tiempo, sino dinero. Si uno quiere volver a China, hay una etapa de por lo menos 21 días se llama cuarentena, que se cierre, ¿no? En un hotel. Entonces, se trata, me parece, una pérdida económica y de tiempo. No me parece ahora adecuado ir a China a estudiar. Pero si a los estudiantes mexicanos les interesa ir a China, me parece el intercambio es muy, muy importante. Se puede hacer algunos trabajos preparativos, por ejemplo, por los videos o algunos materiales si necesitan. Nuestro consulado general podemos proporcionar a los estudiantes que necesitan esos materiales. Pero no me parece conveniente ahora ir a China. Y los chinos aquí, los estudiantes chinos aquí también ya no hay, casi no hay, cero, ha bajado a cero. Por eso para mí se trata de un gran lamento. Pero estoy convencida de que se va a mejorar esa situación, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, cónsul. Bien, ahora le cedo la palabra al rector Jesús Ruiz Barraza para que dé las palabras finales y la clausura de este gran evento. Muchas gracias a todos y todas. Adelante, rector. No sé si les parezca, por mientras que se conecta el rector, doctor Eugenio Anguiano, unos comentarios finales acerca de este encuentro, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta el contexto histórico del cual usted vivió y que sin duda alguna para nosotros es muy importante, ¿no? Que nos dé alguna precisión. Si les parece, comentamos con la cónsul. Cónsul, unos comentarios finales por mientras que se conecta el rector Jesús Ruiz Barraza para que las personas que nos estén escuchando. Adelante, cónsul. Yo solamente quiero reiterar mi agradecimiento, mi respeto y mi estimación hacia todos los señores embajadores, rectores, profesores aquí presentes, y agradezco, es un gran honor para mí que me inviten, ¿no?, a esa conferencia y me da esa oportunidad de conocer a tantos expertos en nuestras relaciones bilaterales. Y para días futuros yo quiero establecer contactos directos con ustedes
¿no? Yo me siento muy agradable aquí en México. Yo quiero hacer amiga de todos ustedes, no solamente como diplomáticos, sino amigas de ustedes. Claro, no, encantada, encantada, cónsul, y para el Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Tijuana, sería un gran agradecimiento, igualmente para las instituciones hermanas que representan aquí nuestros colegas. Licenciado Nuño, estamos comentando algunos comentarios finales, por mientras que se conecta el rector Ruiz Barraza, de su parte. Pues cómo no, con mucho gusto. Hay mucho que decir, mucho que comentar. Yo creo que me quedé corto con aquella metáfora que mencioné de que cuando tomes agua de un pozo, pregunta quién hizo el pozo. ¿A quién me refiero? Por supuesto, a quien cavó ese pozo de amistad y de cooperación fue el presidente Echeverría, que acaba de cumplir 100 años y que tuvo una gran fe y una pasión creadora de sembrar. Fue un sembrador de amistad, un sembrador de cooperación. Ha fructificado. No olvidemos que México fue uno de los primeros países que estableció su relación diplomática, que ya existía de otra naturaleza cultural de muchos años, pero la formalizó hace 50 años, un día como hoy. Curiosamente, yo no creo que haya sido obra de la casualidad que fue el Día de la Amistad. Por supuesto que se pensó de alguna manera, pero lo que queda imborrable, Estados Unidos ya trabajaba secretamente en Polonia. Kissinger tenía por ahí también su plan ranchero de establecer su relación diplomática, y lo hace a través de un embajador secreto en Polonia, donde empiezan las pláticas y de repente aparece Kissinger jugando ping pong en China. Es la política del ping pong. Fue un gran acierto en México de abonar e inspirarse en altos valores, la paz, la seguridad y la amistad, independientemente de ideologías políticas. Que era un país comunista, bueno, pues es la base de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Creo que aquí hay que hacerle un gran reconocimiento hoy y no debemos politizarlo. Desde luego es a Luis Echeverría. Él es el que cava este pozo. Iba también al lado de una compañera, la señora María Esther, de una gran dignidad. Haberlo servido yo durante 50 años, por supuesto que me enriqueció. Absorbí mucho de sus sentimientos, nunca un resentimiento, sus sentimientos de amistad con Chile. Siempre, siempre, hasta la fecha, él ha tenido la visión. Ahora, no es solamente el Centro de Estudios del Tercer Mundo. La Universidad Autónoma de México ya tiene un programa dinámico para los estudiantes. El TEC de Monterrey también. Hay muchos caminos. Como acertadamente comentó la señora cónsul, ahorita es muy difícil viajar a China, pues es un país densamente poblado y tiene que tener mucho cuidado de evitar a todo trance el contagio. Yo quiero felicitar desde luego al señor embajador actual, que ha hecho enormes esfuerzos. Todos han trabajado, pero todo parte de un origen. Eugenio Anguiano tiene mucho que decir. Yo creo que se quedó corto. ¿Cómo era el país en aquel entonces que él visita? ¿Cómo llegó? ¿Por qué ruta? Creo que ya se vinculó el profesor, porque no se podía viajar directamente a China. Es todo un enigma todavía. ¿Cómo le hicieron? Ya está.
Yo quiero agradecerles esta extraordinaria intervención que han tenido. Quisiera hacer un pequeñísimo apunte en algo que dijo Nuño sobre el centro. El Centro de Estudios del Tercer Mundo le fueron retirados sus fondos cuando era secretario de Educación el señor Reyes Heroles, por una venganza personalísima de Reyes Heroles con el presidente Echeverría, y hay que decir, el presidente Echeverría ya le había demostrado a López Portillo que Reyes Heroles los iba a traicionar, como los traicionó. Y en su libro, Mis tiempos, de López Portillo, dice que su mayor error fue haber nombrado a Reyes Heroles secretario de Gobernación. Y luego supo el presidente Echeverría que el presidente de la Madrid lo iba a nombrar secretario de Educación y estuvo presionando para que no lo nombrara. Cuando ya no había más remedio que lo iba a nombrar, soltó una de las suyas el presidente Echeverría y dijo: van a nombrar, que no nombren a Reyes Heroles secretario de Educación, porque el señor para las 12 del día ya se bebió 2 botellas de coñac. Se le criticó mucho. La venganza fue quitarle los fondos al Centro de Estudios del Tercer Mundo. Se sostiene con unos fondos pequeños que le da las Naciones Unidas, y deberíamos hacer un esfuerzo porque el nuevo gobierno le otorgue fondos, porque es el primer centro de investigación creado en México que publicó antes que cualquier otro en la historia de la investigación textos de la mayor relevancia de investigadores de todo el mundo. Bien, quiero darles las gracias muy comedidamente porque me hayan hecho el favor de aceptar participar en este evento. Este evento se llama Vida Universitaria. Es una modalidad que la Universidad de Tijuana ha adoptado porque todos los estudiantes tienen a la semana un ejercicio como este con personalidades del ámbito de la academia de la mayor relevancia. El 50 aniversario del presidente Echeverría, yo estaba invitado a escribir, pero como que fue desinvitado por algún personaje que está ahí en el famoso libro, y dicté una conferencia magistral que duró 1:30 sobre la obra del presidente Echeverría. Hoy quiero decirles que México debería ser a estas alturas un país altamente desarrollado si se hubiera continuado con los programas que el presidente Echeverría implantó. Él tenía una visión de futuro extraordinaria. Él no pensaba vender petróleo, pensaba exportar gasolina. Por eso construyó la gran refinería de las costas de Oaxaca, porque estaba mirando hacia Oriente. Era un hombre muy visionario. Y les quiero decir que esta ha sido una ocasión importantísima para nuestros estudiantes y nuestros académicos y mucha gente que se une a nuestros programas. El día de mi conferencia tuvimos 1,500 personas escuchándola, con comentarios muy buenos de todas partes del mundo. Yo no sé por qué se tiene miedo a hablar bien de Luis Echeverría, de lo bien que hizo, y solo se le inventan cosas negativas. Yo siempre hablo bien de él y lo alabo, porque hizo una gran labor, porque fue un gran presidente, fue un gran patriota, un gran nacionalista. Y en esta ocasión hemos tenido la enorme fortuna de que participe la cónsul, a quien, por cierto, le voy a tomar la palabra en esto del aprendizaje del idioma de China,
y la universidad la va a visitar para ver qué posibilidades podemos tener con profesores que nos pueda proporcionar, en fin. Y vamos a dar un programa de aprendizaje del idioma. Ha sido muy lúcida, muy brillante, muy sencilla, muy propositiva y muy crítica también de algunas cosas que luego se dicen de China. Quiero aclarar que yo fui a China en la Olimpiada y sé lo que es China y estuve feliz de estar durante la Olimpiada en China. Y agradecerle a mi amigo Jorge Nuño que haya tenido una participación tan importante, que nos haya ayudado, nos haya apoyado en este evento extraordinario, y al señor embajador Anguiano, me ha dado un enorme gusto conocerlo, siempre lo admiré desde que muy joven fue nombrado embajador en China. Es seguramente menor que yo y fue nombrado embajador en China, el primer embajador en China. Él ha tenido una gran carrera académica y sigue trabajando actualmente en el CIDE, por lo que escuché, lo cual me da mucho gusto, porque el CIDE lo fundó el presidente Echeverría, aunque se ha desviado algo de sus fines, pero lo fundó el presidente Echeverría, como fundó gran parte de las universidades que hay en el país. Y desde luego al señor doctor Ramos, quien como siempre nos ayuda, nos apoya en el desarrollo de nuestras actividades académicas, con esa extraordinaria capacidad de análisis y síntesis que tiene de lo que las personas opinan. Y quiero agradecer una vez más a todo el público, a mis colaboradoras, a mi vicerrectora Jenny Marmolejo, como siempre sacándose un 10, un 100, un 1000 con sus colaboradoras, y a los estudiantes y a quienes se unieron a nuestro ejercicio académico, darles las gracias porque participaron con nosotros en este evento. Esta es la Universidad de Tijuana. Les agradezco mucho a ustedes su participación y a todos les agradezco mucho. Les mando un abrazo muy afectuoso y felicidades. Bien, a nombre de la Universidad de Tijuana les reitero mi agradecimiento, haciendo eco de las palabras que nos acaba de dar nuestro rector, el maestro Jesús Ruiz Barraza. También aprovecho para decirles que esta conferencia va a estar disponible en la cuenta de YouTube de la Universidad de Tijuana. La pueden encontrar en CUT Universidad de Tijuana para cualquier materia, material de consulta que deseen sobre lo que nos acaban de compartir aquí nuestros invitados. Muchas gracias, que tengan un bonito día todas y todos. Nos vemos. Gracias, hasta luego, encantado.